están? En este último video del año 2021 vamos a responder preguntas que han dejado en el Instagram algunos de los seguidores de Instagram que también son suscriptores de este canal de YouTube. Esas preguntas van a ser respondidas en base a un tema que fue planteado, que es aprender a vivir, experiencia de vida y aprendizaje. ¿Cómo aprender a vivir? Es una gran pregunta para un tema que yo desarrollo desde hace muchos años y que, bueno, tiene su visualización y su divulgación a partir de la pandemia en el canal de YouTube y en el Instagram. La idea de aprender a vivir como experiencia de aprendizaje y además, por supuesto, con todo lo que implica esa experiencia de aprendizaje en nuestra vida en favor siempre del desarrollo de la conciencia. De la conciencia como un elemento fundamental para poder permitir que nuestra experiencia de vida sea un insumo de conocimiento que nos permita conocernos, es decir, partir de la idea de autoconocimiento. El autoconocimiento está vinculado a lo que somos, pero también a lo que nos pasa. Y esa es la experiencia de vida. En términos de experiencia de vida, yo divulgo y profundizo mucho la idea de herramienta de autoconocimiento, de desarrollo de conciencia y por supuesto también de confianza, que es algo muy importante para lograr seguridad y resiliencia. Anudar la idea de cómo vivir, cómo aprender a vivir, cómo lograr alcanzar nuestras metas, cómo lograr el autoconocimiento, eh, cómo sentirnos cada vez mejor con la vida, tiene que ver con estos elementos. El elemento conciencia, que se va desarrollando a partir del autoconocimiento, el elemento confianza, que es el resultado de ese autoconocimiento, que nos reporta más seguridad para la toma de decisiones, y por último, la resiliencia, que es el resultado de esa seguridad que vamos ganando. La resiliencia, entendida como un nuevo desarrollo en términos de Boris Cyrulnik, implica que frente a una situación traumática o dolorosa, nosotros podemos salir fortalecidos en el sentido de no como eso que fuimos hasta que se produjo el evento, sino como un nuevo desarrollo que empezamos a vivir a partir de ese evento, que vamos superándolo. En ese sentido, podemos afirmar que el factor seguridad y confianza en la vida es central para aprender a vivir en un camino que nos permita verdaderamente alcanzar la resiliencia, poder superar los obstáculos, poder comprender que, en definitiva, los acontecimientos de la experiencia de vida que atravesamos, quizás en un sentido mucho más profundo, no son ni buenos ni malos, son acontecimientos que nos ayudan a ir sumando ese conocimiento que va a reportar claramente en aprender a vivir. Aprender a vivir o cómo aprender a vivir es una pregunta que se responde desde la conciencia, en el sentido de que obviamente quien hizo esa pregunta es alguien que está preguntando en el mejor de los sentidos de cómo aprender a vivir. Es decir, cómo aprender a vivir con felicidad, con libertad, con confianza en la vida, con esta condición de seguridad y de resiliencia para un nuevo desarrollo frente a los obstáculos o frente a los duelos. Y en ese punto, claramente, cómo aprender a vivir está vinculado a la idea de libertad y de conciencia y de libertad. En la medida en que vamos logrando transitar las experiencias, vamos acumulando ese conocimiento, ese aprendizaje, y se va quedando en nosotros como parte de nuestra estructura de vida.
cómo aprender a vivir desde el punto de vista de la conciencia, de la libertad, del autoconocimiento, de la confianza, de la seguridad y del creer que nosotros realmente somos primordialmente seres capaces de aprender de todo lo que nos pasa y a partir de allí mejorar nuestra vida. ¿Cómo se aprende de los momentos difíciles? Bueno, un poco ya fue respondido en la pregunta anterior. En primer lugar, tenemos que partir de la idea de los momentos difíciles en términos de duelo como aceptación. Es decir, en nuestra vida, nuestras experiencias de vida se pueden clasificar en dos grandes grupos. Las que nos reportan alegría, felicidad, ¿sí? Que en realidad suman, pero simplemente a la experiencia del bienestar. Y desde la perspectiva del amor, suma justamente al fortalecimiento de nuestra personalidad para lograr seguridad y confianza en la vida. Ahora, las experiencias que nos reportan verdaderamente el desafío de aprender, para un poco seguir la idea de la primera pregunta, ¿cómo aprender a vivir?, son las de dolor, las de duelo, las experiencias, de experiencia también tomado un poco desde lo que Kant describe como una experiencia ligada al conocimiento, que son las que nos dejan un insumo de aprendizaje. En ese sentido, aprender de los momentos difíciles, del duelo, del dolor, de la experiencia traumática, implica claramente darse el tiempo para atravesar el duelo. No negarlo, que es una parte del duelo, sino transitar un camino que nos conduzca a la aceptación de lo que nos pasó, sea cual sea esa situación, como parte de la vida, como parte del aprendizaje de vida. A partir de la aceptación, que no es lo mismo que la resignación, no tiene nada que ver con la resignación, la aceptación nos ayuda a poder entrar en ese nuevo desarrollo que es la construcción de un ser que pasa por un evento traumático, que se transforma a partir del evento traumático, que aprende de ese mismo evento que atraviesa, de esa situación, por muy dolorosa que sea, y esa transformación lo lleva a un nuevo desarrollo, a vivir diferente. En algunos de los videos y en algunas de las entrevistas que he realizado en estos 2 años en el canal de YouTube, las experiencias que contaron algunos de los entrevistados tuvieron que ver con esto del proceso de duelo, que luego de atravesado y de permitirse además atravesar el duelo, puedo lograr la aceptación y a partir de la aceptación transformar mi vida en ese nuevo desarrollo que es algo diferente a lo que era antes, naturalmente, depende cuál sea el duelo, pero frente a un duelo cualquiera de nosotros como experiencia traumática, ninguno de nosotros sigue siendo lo mismo que era hasta ese momento. Por eso vuelvo a citar la idea de resiliencia de Boris Cyrulnik como nuevo desarrollo. Entonces, pensar en los momentos difíciles es pensar en que son parte de la vida y que son ese insumo sobre el cual podemos apoyar verdaderamente el mayor fortalecimiento de nuestro ser, de nuestra personalidad, mediante la aceptación. ¿Todos somos vulnerables? Qué pregunta interesante. En realidad, depende en qué sentido consideremos la vulnerabilidad. En primer término, desde el sentido estrictamente humano, somos vulnerables desde el momento de la concepción, intrauterinamente, hasta el momento del nacimiento, en la primera infancia y hasta quizás en la adolescencia. Somos vulnerables porque es el periodo de desarrollo biológico, psicoafectivo, sociocultural, y todo lo que pasa alrededor de ese sujeto
incluso, insisto, desde el mismo momento de la concepción en adelante, todo eso que pasa en el entorno repercute de alguna manera en lo bueno y en lo malo, como he referido en alguna oportunidad en algún video. Por lo cual, en ese sentido, somos vulnerables en la primera etapa de nuestra vida, en donde se está dando ese desarrollo, esas etapas del desarrollo. Naturalmente, esa vulnerabilidad, por eso dije, depende, se puede acentuar o bien puede ir fortaleciéndose para que ese ser, ese sujeto, ese niño, se posicione con una personalidad definida, con una seguridad, con certezas, y eso obviamente se logra con la construcción de hábitos y de una educación que básicamente parte desde lo familiar al principio, porque la educación familiar es primordial en la primera etapa de la vida del niño, para lograr que esa vulnerabilidad dé paso a una personalidad definida. Por lo cual, el depende, si somos vulnerables o no, depende del contexto en el que hemos nacido, en el que hemos crecido, la intensidad y la calidad del amor, del afecto que hemos recibido. Eso es fundamental. Por eso muchas veces hemos comentado en estos envíos y en estos videos, y incluso en algunos escritos, que lo que nos fortalece desde la niñez es la calidad afectiva, es el amor y las experiencias que ese entorno familiar pueda ofrecer a ese niño para facilitar un desarrollo saludable y un desarrollo equilibrado que vaya de alguna manera no eliminando la vulnerabilidad, porque en realidad uno, por el simple hecho de vivir, es vulnerable durante toda la vida a algunas cosas. Somos vulnerables a la salud o a la enfermedad, por ejemplo, a la vida o a la muerte. Entonces, en términos de vulnerabilidad, sí es importante reconocer que siendo vulnerables somos capaces, en ese contexto familiar en el que hemos nacido, de lograr poder construir en ese niño y en ese adolescente estructuras sólidas mediante los vínculos afectivos, mediante el amor, básicamente, que es central. Y en una sistemática y construcción de experiencias que hagan a la seguridad de ese niño y de ese adolescente para que la vulnerabilidad no se acentúe, sino que pase lo contrario, que esa vulnerabilidad se debilite, por decirlo de alguna manera, y lo que se fortalezca es la personalidad segura, definida, saludable, equilibrada de ese niño y adolescente, especialmente en la vida adulta, que es donde repercute todo lo que nos ha pasado en la niñez y también en la adolescencia. ¿Cómo alcanzar la libertad y romper cadenas? También un poco viene esto enlazado a la primera pregunta, cómo aprender a vivir o cómo se aprende de los momentos difíciles. En realidad, la libertad se alcanza justamente aprendiendo de la experiencia, con confianza, con seguridad, con esta condición de entrega a la vida que se vive tal cual es, sin esperar nada a cambio, simplemente vivir, y por supuesto eso nos conduce a un camino de libertad. Vivir sin ataduras no es nada sencillo en la humanidad. Ninguno de nosotros puede prescindir de algún tipo de atadura que nos quite la libertad en este momento de la experiencia, salvo que nuestro desarrollo conciencial sea tan elevado que ya estemos en otro plano. Pero los mortales regulares, digamos, los mortales habituales de la existencia de la humanidad, los casi, sí, poco más ya de 7.000 millones, a algo estamos ligados, tenemos algún apego. Lo que sí vamos haciendo es vamos definiendo a qué cosas podríamos apegarnos que no nos resten libertad, y podemos ir prescindiendo de otras
que verdaderamente nos pueden tener encarcelados o nos pueden tener encerrados por muchos años. Hay factores fundamentales que tienen que ver con el desarrollo de la libertad y con esto de romper cadenas, que es empezar a desarrollarnos en nuestros propios dones y talentos y construir experiencias de vida que verdaderamente tengan que ver con lo que realmente somos. Eso, cuando sale, nos da ese plus de creatividad para desarrollar una vida diferente. No cabe duda que tiene que ver con el ser y el hacer lo que realmente somos. Y eso está vinculado con nuestros dones, con nuestras posibilidades, con nuestras potencialidades, que también hay que desarrollar mucho desde la infancia para que esto se traduzca en la vida adulta también. Porque a lo mejor mucho de nuestra creatividad se hace en nuestra etapa de la niñez y la adolescencia, y hacemos arte, y hacemos deportes, y vivimos con libertad, y cuando llega la vida adulta y llega el mundo del trabajo, que es justamente una de nuestras cárceles primordiales que tenemos en la vida, empezamos a ser rehenes de nuestra profesión, de nuestro trabajo, y eso es porque no estamos desarrollando verdaderamente todo nuestro potencial y nuestras capacidades, y nuestras condiciones y nuestros dones y talentos en el trabajo. Muchas veces quizás porque estamos haciendo un trabajo que no tiene que ver con nuestros dones y talentos. Entonces se vuelve una carga, y siempre que algo se vuelve una carga, se vuelve claramente un factor que nos va restando libertad, y empezamos a ser rehenes de eso. Y ahí no hay felicidad. Donde no hay libertad, no hay felicidad. Romper las cadenas con los mandatos. Tiene que ser romper las cadenas con los prejuicios, con los juicios, con las imposiciones, con las ideas de lo que otros creen de nosotros, y empezar a vivir nosotros como realmente somos, como realmente queremos y como realmente podemos, especialmente vinculado a esa creatividad innata, a esa experiencia que sea libre y que nos permita realmente vivir en libertad conforme a lo que realmente somos, vinculados a nuestros propios dones y talentos. Bueno, esta pregunta acerca del desarrollo moral en la niñez y la adolescencia está en uno de los videos, y también está trabajado más que nada en una de las entrevistas de una colega que vino al canal de YouTube. Esta idea del desarrollo moral en la niñez y la adolescencia que también tomo yo, seguramente la persona que pregunta esto está inspirado o inspirada en ese video. Tiene que ver con algo fundamental que también viene hablando y venimos desarrollando en este marco de estas preguntas que han surgido. El desarrollo moral parte de la educación familiar. Y la educación familiar, como toda la educación en su conjunto, también la sistemática de la escuela, tiene que estar anclada en los valores fundamentales. Es decir, la promoción de valores fundamentales es, desde la educación familiar, es primordial para que haya un desarrollo moral en la niñez y en la adolescencia. Esto tiene que ver con la coherencia entre el decir y el hacer. Los padres, los tutores de los niños y de los adolescentes tienen que comprender que muchas veces las fallas de la educación familiar tienen que ver con la incoherencia entre el decir, entre el discurso que dan a sus hijos y el hacer, es decir, lo que hacen. Esta incoherencia lleva a que ese niño y ese adolescente perciba que hay algo disruptivo y que no hay un camino claro que seguir. Porque además los niños y los adolescentes nos observan claramente, y esto es un mensaje para padres y para maestros, porque también en la escuela el maestro tiene que ser alguien coherente entre el decir y el hacer, para que ese estudiante pueda tener un rumbo y pueda ver que hay una luz en el horizonte que seguir. Frente a la incoherencia entre el decir y el hacer está la gran falla, el gran error en la educación familiar. Y el no prestar atención a estas experiencias contradictorias, estas experiencias que a veces naturalmente surgen contradictorias, pero que cuando se suman a lo largo de los años del desarrollo de los niños y de los adolescentes, hacen que colapse la educación familiar. Porque ese chico no puede seguir
un discurso por un lado y la acción del adulto, que es su referente, por otro lado. Tiene que ser unívoco esta idea de lo que se dice y lo que se hace. Eso es fundamental en tema valores. Porque si yo le hablo a los chicos de valores, también ellos tienen que ver que los tengo que practicar. Si les hablo de verdad, yo tengo que decir la verdad. Si les hablo de libertad, yo tengo que practicar la libertad. Si les hablo de justicia, tengo que practicar la justicia. Y eso se logra con esa unión entre el decir y el hacer que tienen que ir en paralelo. Y en el caso de la familia, los dos padres o los adultos responsables de la familia, yo creo particularmente en una idea muy amplia de familia donde no hay un solo modelo de familia, sino hay múltiples modelos de familia, en tanto y en cuanto el amor se dé en esa constitución familiar, en esa institución, si lo quieren desde el sentido sociológico, de la idea de familia como célula básica de la sociedad, el amor funda todo lo demás. ¿Sí? Pero siempre el adulto responsable que esté a cargo de la educación familiar, o los adultos responsables, tienen que tener en cuenta esta idea unívoca de el decir y el hacer. Si no, ese chico realmente no tiene un parámetro, ni con el tiempo tampoco tiene un referente válido que le permita seguir esa educación familiar. Bueno, es una pregunta evidentemente de un seguidor del canal que ha observado que ese video de Renacer ha tenido repercusión y trascendencia justamente, creo yo, porque Silvia, que es la mamá entrevistada en ese video, pudo transformar su dolor en amor y pudo transformar su dolor en servicio. Y eso tiene que ver con quizás la pregunta 1 de cómo aprender a vivir, la pregunta 2 de cómo se aprende de los momentos difíciles, cómo alcanzar la libertad y romper cadenas, bueno, las cadenas, por ejemplo, del duelo, y Silvia lo explica claramente, y la repercusión que ha tenido en todos los países donde se ha visto el video, en toda la región de Iberoamérica, es impresionante. Es el video más visto del canal hasta ahora, y me llama todos los días de personas que siguen escribiendo, que siguen viendo el video, que se van conectando incluso desde el mismo dolor que atravesó Silvia, y bueno, y ahí vamos viabilizando, vamos canalizando hacia el grupo Renacer estas consultas que surgen. Es un video absolutamente vigente, y creo que la trascendencia está dada por el valor que tiene el testimonio de esta mamá. Con sencillez, con transparencia, con calma y con aprendizaje de esa experiencia de vida que verdaderamente es una lección para todos nosotros. Creo que por ese motivo ese video tiene repercusión y sigue teniendo la vigencia que el día mismo de la publicación. No para de verse, digamos. Y yo estoy muy agradecido a Silvia particularmente por su generosidad y por haber podido contar este testimonio. Probablemente pueda haber en el futuro otro video de otra experiencia de vida también narrada en primera persona por alguien que la ha pasado, digamos, y todo lo que sea para ayudar está al servicio de este canal de YouTube. Todo lo que sea para colaborar está al servicio. Acá la idea de la creación de esta ventana de divulgación con el inicio de la pandemia, por mi parte, tiene que ver con tratar temas que nos ayuden a crecer y a aprender. Tiene que ver con experiencia de vida y aprendizaje. Todo lo que yo hago, divulgo, lo que pienso, lo que escribo, está vinculado con eso. Así que vendrán más videos como este. También el que hicimos sobre inclusión, sobre discapacidad también, con la familia Lobrinsevich, también ha sido un video con mucha repercusión. Muchos videos. La verdad, cada una de las personas que ha venido y también los videos que yo hago solo,
tienen su propia repercusión porque la gente escribe, la gente pone me gusta y la gente se sigue suscribiendo al canal todos los días. Ha subido mucho en este tiempo la cantidad de suscriptores y estoy muy agradecido por eso, porque bueno, uno hace esto para que llegue a quienes tiene que llegar. Y cuanto más se sumen en esto, creo que más bienestar vamos a transmitir a la gente, porque es una manera diferente de entender, de comprender, de posicionarnos en otro paradigma de vida, que tiene que ver con la experiencia de vida, con la conciencia, con el aprendizaje, con la resiliencia a partir de un nuevo desarrollo, y todo lo que nos pasa en nuestra vida es el insumo para ser más felices y libres. Bueno, esta es una pregunta muy específica de una profesión que yo hago desde hace más de 25 años casi. Sí, ya casi más de 25. ¿Cómo lograr la calidez y la claridad para enseñar? Esta pregunta no vi bien, no recuerdo bien, pero creo que viene de un estudiante de psicología del profesorado, de donde yo enseño psicología. Y bueno, es una pregunta que me recuerda a lo que habitualmente me preguntan los estudiantes cuando enseño psicología en el profesorado, en la carrera de profesorado. ¿Cómo lograr calidez y claridad para enseñar? Es una pregunta muy específica eh, que se responde un poco desde lo que yo siempre digo a los estudiantes de profesorado. El arte de enseñar necesita creatividad, y esa creatividad está vinculada con los dones y talentos que tenemos. No se aprende por sí mismo a ser un buen maestro, a ser un buen educador. A mí me gusta más hablar en términos de educador. Eso es una naturaleza que emerge, que brota en nosotros, como cualquier don y como cualquier talento, en donde el don del educador vinculado con la escritura y la oratoria, que es el don básico, está acompañado por un requisito fundamental, que es el de la calidez para poder enseñar. No se puede transmitir conocimiento sin calidez. No se puede transmitir conocimiento desde el lugar de la arrogancia. Y esto es algo que hay que tenerlo muy en claro, porque presumir del saber, presumir del conocimiento, en este caso sería del conocimiento científico, que es el que se enseña en la escuela y el que enseña un educador, es algo falaz, es una falacia. Es decir, es mentira, porque no lo sabemos todo. Y en todo caso sabemos de lo que sabemos, de lo que estudiamos y de lo que sabemos. Por lo cual, la presunción en torno al conocimiento verdaderamente es una arrogancia que es absolutamente ridícula, es irrelevante. Verdaderamente quien logra calidez y logra claridad para enseñar es quien se ha podido conectar con esa profesión maravillosa que es la de la educación. El ser educador que se potencia a partir de sus propios dones, de sus propios recursos, de sus propias condiciones, con humildad, esto también tomado de Freire, ¿no? La idea de humildad en contraste con la arrogancia, tiene que ver con el desarrollo de una profesión que hace que nosotros podamos transitar esa profesión de educadores con esa calidez y esa claridad que se requiere para que el otro pueda recibir ese mensaje, porque también se trata de una profesión de comunicación, en donde hay un emisor y hay un receptor, pero hay un ida y vuelta en esa comunicación. Y muchas veces esa comunicación está vinculada a la idea del afecto que se produce en el vínculo pedagógico entre estudiante y educador, educador y estudiante. Por lo tanto, quien quiera tener calidez y claridad para enseñar, primeramente tiene que hacerse humilde, tiene que hacerse humilde, abandonar el territorio de la arrogancia, por mucho que sepa de la disciplina que enseña, y asumir que aprendemos junto con nuestros estudiantes, a los cuales hay que escuchar porque tenemos mucho para aprender de ellos. Nuestros estudiantes, cada uno de ellos que pasan cada año por nuestras aulas, por nuestros salones de clases o por nuestras clases virtuales en estos últimos 2 años, nos enseñan mucho.
y aprendemos de ellos. Y eso también es experiencia de vida y aprendizaje. También es experiencia de vida y aprendizaje el trabajo que hacemos desde la educación para mejorar año a año y dar cada vez más y ayudar a despertar a nuestros estudiantes cada vez más desde la creatividad, desde enseñarles a ser libres, a que la libertad de cátedra es mucho más que lo que dice la Constitución en este caso de Argentina respecto de la libertad de cátedra, que es un derecho fundamental. Ser libres es mucho más profundo que eso. Es enseñar con humildad, es transmitir con entrega, con servicio, con humanidad, con conciencia. Bueno, hay una pregunta de postdata. Una pregunta de postdata, ¿qué videos recomendarías? Una pregunta personal esta, de todas las que he tenido. Bueno, ha ido un poco también esta serie de preguntas desde lo más profundo a lo más humano y superficial, si se quiere, de la humanidad misma. ¿Qué videos recomendarías? Me tendría que vincular con el mundo del ego para poder responder esa pregunta, por eso digo, es bastante humana, pero ¿por qué no responderla? ¿Y qué viene para el 2022? Bueno, con relación a qué videos recomendaría, tendría que decir que recomendaría todos los videos porque cada uno que se acerque a esta ventana de divulgación va a encontrar lo que necesita o no va a encontrar nada, depende en qué punto esté de su evolución, pero simplemente acercarse a intentar descubrir qué hay detrás de todos estos mensajes que hemos dispuesto en estos 60 videos. Este es el video número 60 y terminamos el año 2021 con el video número 60. En todos hay algo. Hay que animarse a escucharlo o a verlo, a ser libres para escuchar o para ver qué hay en ese mensaje de cada uno de esos 60 videos, incluso de este mismo que hemos desarrollado hoy con las preguntas de los seguidores o suscriptores del canal. Así que para recomendar, no soy bueno, para sugerir, podría sugerir, me gusta más la palabra sugerencia que la palabra consejo o la palabra recomendación, y en términos de sugerir, sugeriría que se acerquen por el título de cada video a mirarlo, a verlo y a que cada uno encuentre para sí lo que necesita. Cada uno de esos videos tiene un mensaje al final que dice que a esto lo hacemos con ciencia y con conciencia, y que cada uno viva para sí el mensaje que se transmite en ese video. Y se quede con lo que se quede, digamos, el aprendizaje que sea, la reflexión que sea. En definitiva, se trata de eso. Estamos profundizando en reflexiones que nos conduzcan a encontrarnos con nosotros mismos, al autoconocimiento, a la conciencia de nuestra experiencia de vida para ser más seguros cada día y con eso más libres y más resilientes. Así que, bueno, no hay una sugerencia específica, sí hay un mensaje que se repite en forma explícita o implícita en cada uno de los 60 videos y que tiene que ver con esto que acabo de decir y que tiene que ver también con la otra parte de esta pregunta que dice ¿qué viene para 2022? Para 2022 quiero anunciar que viene mi libro que terminé de escribir hace pocos días atrás y que va a ser publicado en 2022. De lo cual no puedo hablar demasiado, por obvias razones. Ni siquiera podría anticipar el título de ese libro. Pero sí puedo decir que tiene que ver con todo lo que yo he desarrollado en estos 2 años, que se ha hecho público, digamos, porque esto que yo desarrollo, lo desarrollo desde hace 25 años de mi profesión, pero hace 2 años, con la pandemia, decidí hacerlo público. Y decidí tener una ventana de divulgación, que primero ha sido el canal de YouTube y el Instagram como un refuerzo también, porque es otra dinámica y otra forma de comunicar también y de divulgar también, y que tiene que ver con mi propia experiencia, con mi profesión, esto que yo soy educador, psicopedagogo, por lo tanto terapeuta, por ser un profesional de la salud mental, del ámbito de la psicopedagogía,
Y bueno, un divulgador, digamos, de ideas que tienen que ver con el aprendizaje, con la experiencia de vida, con la resiliencia, con la conciencia también, y con el análisis de las ciencias sociales y humanas desde una perspectiva también sociológica, cultural, que es muy importante para mí para poder tener herramientas para los videos o para las entrevistas. Y bueno, he profundizado mucho en el estudio de las ciencias sociales y humanas a las que pertenezco con mucho orgullo, que como digo yo siempre, voy por el lado de ciencias sociales y humanas que son poco rentables desde el punto de vista de lo económico, pero son rentables desde el punto de vista más trascendental, que es el de la humanidad, el de la entrega, el del servicio, el de la proactividad para generar reflexiones, para generar aprendizaje, para poner un espejo, para que otro pueda verse, para que pueda conocerse, reconocerse, para que pueda ver que hay un camino hacia la libertad, que podemos ser libres, que podemos prescindir de las ataduras o de romper cadenas, como decía una de las preguntas, o preguntaba alguien por ahí, de que hemos respondido en este video. Y eso está vinculado claramente con un aprender a vivir, con un aprendizaje de vida que es personal, que es nuestro, para el cual tenemos los recursos y los insumos necesarios para hacerlo a partir de nuestra propia experiencia, y que tenemos que nada más que abandonar la zona de confort, abandonar esa zona de confort a la que muchas veces estamos atados, justamente es una de las cadenas que tenemos, es estar en la zona de confort, vencer ese miedo, porque pensar en salir de la zona de confort tiene que ver con el miedo, y el miedo es la emoción básica de todas las emociones negativas. Esto también lo hemos dicho varias veces. Y no es fácil. Ningún camino es fácil. Pero una vez que empezamos a construir seguridad en ese camino de la libertad y vamos abandonando la zona de confort y el miedo que nos paraliza, y percibimos y experimentamos lo que significa ser libre, no nos detiene nadie en el camino de la conciencia. No nos detiene nadie, porque empezamos a vivir como realmente somos. Somos seres libres. Somos seres libres. Así que viva la libertad interior, para que florezca, para que nos haga seres felices, para que nuestra calidad de los vínculos afectivos de todo nuestro entorno se modifique a partir de nuestra propia modificación y transformación interna que se produce en el camino de la vida, que tiene que ver con el aprendizaje y la experiencia de vida. El camino hacia la libertad es una experiencia de aprendizaje. Anímense a vivirla. ¿Cómo aprender a vivir? Cada uno dentro de sí va a encontrar esas respuestas. Gracias, y a seguir en el 2022 acompañándonos. Los necesitamos ahí. El libro va a estar disponible. No voy a hablar más del libro hasta que esté listo, pero quería anunciarles que el libro viene en el 2022. El libro que va de alguna manera a resumir toda esta experiencia de estos 2 años divulgando, ahora por escrito. He escrito en estos años, pero esta vez escribo solo. Salvo nueva habitualidad que publiqué este año 2021, todo lo anterior que tengo escrito es escrito en equipo, digamos. Incluso una publicación que hay del año 2015 que también fue escrita en equipo. Esta publicación es personal y resume un poco, creo yo, todo este tiempo de divulgación de estas ideas. Muchas gracias y nos vemos el próximo año, y como este video va a ser visto en el año 2022, sigan acompañándonos en el 2022, en el 2023, hasta que lleguemos con esta divulgación, siempre en sentido de servicio, con mucho amor y de corazón. Gracias, gracias, gracias. Realmente somos primordialmente seres capaces de aprender de todo lo que nos pasa y a partir de allí mejorar nuestra vida. Y todo lo que nos pasa
en nuestra vida es el insumo para ser más felices.